Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre, saludo en los tres tiempos en los que pueden conectarse a lo largo del día con esta radio. Esta radio que ya hemos puesto en la web, que pueden conectar a través de móviles. Se podía hacer desde hace mucho, desde que se subieron los archivos grabados a la web. Pero últimamente hay aplicaciones en algunos móviles, en los smartphones modernos, con los que se puede conectar con esta radio en la emisión online, en la emisión de los programas que realizamos a diario, y luego aparte accediendo a la web en los programas diarios. O sea que es vamos ya camino de la cobertura global, desde cualquier punto del planeta podamos tener acceso a los contenidos que se manifiesten o se aborden en cualquier punto también. Soy Antonio Fernández Fígares y le doy la bienvenida a esta radio, radionuevera.es, que pretende ser un punto de encuentro, una plaza pública en la que se expresen contenidos, en esa labor prometeica que nos hemos autoencomendado. Conmigo está hoy al otro lado de la línea de internet, aquí en la ciudad de Granada. Estamos los dos en esta ciudad del sur de España. Encarna Gómez, psicóloga y profesora de yoga, perteneciente a la escuela védica y discípula del Swami Sankara-Tilakananda, que ya en muchos programas, ya llevamos casi 2 meses o más tiempo, no recuerdo exactamente, nos hace el favor y la deferencia de compartir con nosotros pues su conocimiento y su experiencia. Namaste, buenas tardes, Encarna. Namaste, buenas tardes, Antonio, y buenas tardes a todos. Hoy nos hemos propuesto hablar de un tema, ¿cómo diría? Un tema en el que hay que ser muy perspicaz para desgranarlo, ¿no? Porque es un tema tal vez difuso, como es la intuición. La intuición, que hay veces que hablamos de intuición respecto a saber algo del presente, otras veces de saber algo del pasado, otras veces de prever acontecimientos o de conocer a una persona como es. Es un tipo de conocimiento distinto al racional. Pero ¿por qué se caracterizaría fundamentalmente esta capacidad mental? Uh-huh. Es cierto lo que tú dices, Antonio. Cuando hablamos de intuición siempre se nos viene como algo difícilmente definible, ¿verdad? Algo que, entra en el terreno casi de lo mágico. Pero yo creo que eso ocurre porque todo lo que no sabemos explicar correctamente, lo que no sabemos demostrar científicamente, entra un poco en ese cajón desastre de lo mágico, lo esotérico, ¿verdad? Pero realmente más que algo mágico, algo esotérico, tendríamos que volver una vez más a nuestra dificultad de definir algo, no a que eso no sea definible. De hecho, tanto en el paradigma oriental como en el paradigma occidental, estoy refiriendo en paradigmas de conocimiento diferentes, pero no por ello opuestos, se habla de la intuición. Por ejemplo, en una definición que es sencilla, corta y que creo que expresa muy bien lo que es la idea de la intuición, la expresa el monje maestro Swami Sankara-Tilakananda cuando habla de la intuición como esa operatividad de la mente que va más allá de la racionalidad, pero no en contra de ella. Y esto es importante matizarlo, ¿verdad? Y también dentro de nuestro paradigma occidental se habla siempre de la intuición como ese captar o ese sentir sin la aparente intervención de un proceso de razonamiento, y subrayo lo de aparente, ¿verdad? Pues básicamente cuando estamos hablando de intuición, y lo vamos a un poquito desgranar a lo largo del programa de hoy y a lo largo de la charla que tengamos, estamos hablando de eso. Uh-huh.
es como decías, un proceso un tanto mágico, ¿no? Porque es como tener acceso a unos conocimientos o una perspectiva, a unas ideas, Ujú. que no se producen de una forma racional, por deducción, ¿no? Sino que nos vienen por otro camino. Eh, eh, en la vida cotidiana se utiliza bastante, ¿no? Porque cuando estamos interactuando con los demás, en muchas ocasiones estamos funcionando con esta capacidad, ¿no? Ujú. Mira, Antonio, si me permites, tendríamos que matizar qué es lo racional. Es importante, muy importante, porque si por racional estamos entendiendo lo consciente, pues Mm. estamos dejando fuera un gran campo de conocimiento o de saber. No le vayamos a poner nombre, ¿no? Pero es que esto de lo racional es muy relativo, porque siempre estamos midiendo lo racional, una vez más, con nuestros metros, con nuestros paradigmas, con nuestros mapas de conocimiento, ¿verdad? Y nuestros metros, nuestros paradigmas o nuestros mapas de conocimiento no quiere decir que estén reflejando realmente la realidad, ni estén reflejando realmente todo el saber que existe, ¿no? Por lo tanto, mi opinión es que no deja de ser un saber racional. El tema es que no tenemos elementos suficientes o instrumentos suficientemente preparados, incluso construidos, que nos permitan medir de una forma, vamos a llamar, racional, ¿no? O de una forma más lógica o dentro del conocimiento que tenemos de la lógica ese proceso, ¿no? Pero yo no creo que vaya en contra de la racionalidad en absoluto del saber intuitivo. De hecho, y a tenor de la pregunta que tú me hacías, que dentro un poquillo de ese conocimiento o de ese saber que se tiene en la vida cotidiana, ¿verdad? Eh, Se habla también de intuición y realmente lo que se está hablando es de ese tipo de percepciones sutiles o en tanto en cuanto sutiles, en tanto en cuanto no lo percibe la mayoría de las personas, pero no quiere decir que no sean fáciles de intuir. Quiere decir, bueno, pues que a lo mejor la mayoría de las personas no estamos entrenadas o no tenemos la capacidad de notar esos cambios en los gestos de nuestro interlocutor, en los tonos, en la mirada, que nos están alertando de que algo va bien, algo va mal, algo le gusta o algo no le gusta a esa persona, ¿no? Sin embargo, a nivel cotidiano, estarás de acuerdo conmigo, Antonio, que muchas veces decimos, pero ¿cómo no se da cuenta? ¿Cómo no se da cuenta esta persona de que lo que está diciendo está molestando, ¿no? O de que realmente no quiere seguir hablando con ella, o de que tiene prisa, ¿no? ¿Cómo no se da cuenta si a todos los demás su interlocutor está lanzando toda una serie de señales que para los demás es fácilmente descifrable? Sin embargo, para esa persona no lo está haciendo, ¿no? En fin, de alguna manera estaríamos hablando de una percepción más o menos refinada. Yo creo que sería un poco más una vía de acceso más concreta a ese conocimiento que le llamamos intuitivo. Sería, en mi opinión, centrándote sobre todo en lo que sería una percepción más o menos refinada, que no solamente en mi opinión, la comparten otros autores, por ejemplo Loren, ¿no? Cuando habla de la intuición como una función de la percepción, ¿no? De esa capacidad de percibir, de elaborar los contenidos y la información que nos están dando nuestros sentidos. Y a veces está muy ligada a la sensación, ¿no? Por esto que decimos, bueno, esta persona no sé por qué, pero no termina de caerme bien, no tengo un motivo claro, pero siento que no me gusta, no sé. A lo mejor si te encuentras alguien de noche o que te pide fuego o en determinados momentos de la vida, ¿no? Y en otros pues parece que no, ¿no? Que la intuición es algo, es una idea que te viene respecto a algo eh, muy independiente de la emoción, ¿no? Tengo ese pálpito, ¿no? Como se diría en, Sí. en una conversación, ¿no? En una tertulia entre amigos, ¿no? Tengo ese pálpito, ¿no? Tengo esa sensación de que es así, ¿no? Pues yo creo que sí, que efectivamente es así. La percepción está trabajando
con la información sensorial, con la sensación, ¿verdad? Es decir, con el impacto que produce en nuestro cuerpo, la información que suministran nuestros sentidos y las emociones que suscitan a raíz de eso, ¿no? Y en la percepción lo que estamos es añadiéndole cognición, añadiéndole explicación e interpretación a esa sensación. Entonces, efectivamente, tiene bastante que ver con esa sensación, ¿no?, que tú hablabas, sin duda. Pero todo esto que estamos hablando y que tú acabas de introducir me recuerda mucho algo de lo que hemos hablado en otros programas. No sé si recuerdas la hipótesis del marcador somático de Damasio, que estaba precisamente apuntando a ese saber corporal, de alguna forma, ese cambio corporal que está traduciendo un determinado impacto emocional y que tiene mucho que ver a la hora de tomar una decisión, ¿no? Entonces, pues sin duda que todo lo que tenga... Verás que cada vez que hablamos en algún programa de lo racional o emocional, siempre estamos llegando a un punto de confluencia donde antes lo racional estaba muy separado de lo emocional y ahora, tanto a nivel coloquial como a nivel científico, se están acercando posiciones, pero porque es necesario, es decir, porque estamos hablando de saberes, de informaciones, de todo un tipo de conocimiento que no solamente nos lo puede aportar lo que sería un razonamiento más frío, más lógico, sino también ese tipo de razonamiento que nos da la emoción, ¿no? Y en ese sentido la intuición tiene mucho que decir, ¿no? Volvemos a los viejos tópicos. El corazón tiene razones que la razón no entiende, ¿no? Y está haciendo una alusión directa a todo esto que estamos hablando. Y en definitiva lo que estamos intentando es desmenuzar toda esa madeja que los sentimientos, las emociones nos están intentando decir, ¿no? Y en ese sentido la intuición yo creo que sería huella anésica, ¿no?, como diría, esa huella de memoria de todos los saberes que tenemos, no solamente información más o menos objetiva, ¿no?, sino también de esa información sentida y vivida que nos proporcionan nuestras emociones. Y respecto a la diferencia de esta capacidad en el género, bueno, antes hablábamos un poco de medio broma, medio en serio de las diferentes cualidades que tienen una partícula femenina o masculina, ¿no? Uh-huh. Y respecto a la intuición, se habla de que la mujer es más intuitiva, ¿no? Pero por otro lado, a lo largo de la historia hemos visto personajes, bueno, los videntes también, que creo que ha habido muchos en la India, ¿no? Uh-huh. Profetas en muchas religiones, Nostradamus, Malaquías, en fin, personas que han sido muy intuitivas, que se puede creer o no en ellas, pero que han tenido mucha fama y mucha a veces unos aciertos comprobados en cuanto a predicciones futuras, pero por otro lado se habla de esa capacidad femenina de percibir con más claridad, ¿no? Pues bien, yo estoy de acuerdo contigo. También ha habido personajes a lo largo de la historia y bueno, también en nuestra cotidianidad nos encontramos amigos que también son personas con, vamos a llamarle con esa capacidad que vamos a llamar intuición, ¿verdad? Quizás se me ocurre que pueda ser porque las mujeres siempre han tenido o siempre hemos tenido una conexión más natural y también yo diría que culturalmente se nos ha censurado menos, ¿no?, la conexión con nuestras emociones y con nuestro mundo sentimental, mientras que en el hombre ha habido todo un patrón cultural que ha estado actuando frenando y ridiculizando todo lo que tenía que ver con la expresión o la conexión con el mundo emocional, ¿no? En la mujer pues se veía de una forma más natural y en el hombre pues no era así, ¿no? Con lo cual, bueno, pues todo lo que no se entrena y todo lo que se reprime lógicamente crece menos o no crece.
Entonces yo creo que tiene bastante que ver el que la mujer sea más intuitiva, sea precisamente no solamente porque quizás tenga esa mayor capacidad de conectar con sus emociones y con sus sentimientos que el hombre, sino porque también históricamente y culturalmente se le ha permitido, y entre comillas más, ¿no?, esa conexión con sus emociones. Bien, pues, bueno, pues puede ser que sea así, pero de cualquier manera yo creo que es una cualidad o es un proceso que es cuestión también de entrenamiento, ¿no? Y también de trabajar otras partes de la mente eh, que posibiliten el acceso a ese otro conocimiento, que no sea solamente la mente racional o la mente consciente, ¿no? Ujú. Sí, posiblemente sea un tipo de apertura, ¿no? Em, yo personalmente pues he pasado por etapas de una apertura muy grande intuitiva, eh, y he notado pues esa conexión que hace que el conocimiento pues fluya de forma espontánea, ¿no? Y uno se sorprenda de las cosas que es capaz de ver y de percibir, ¿no? Fíjate, si me permites, Antonio, a razón de esto que estás comentando, Sí. también siguiendo con la explicación que Swami Sankara-Tilakananda hacía sobre la intuición y la forma en que opera y que se procesa, decía literalmente: sabemos más de lo que pasa en nosotros de lo que nuestra capacidad intelectual maneja y es capaz de procesar. ¿Mm? Es decir, bueno, pues digamos que cuando quitamos el freno de una parte de nuestra mente, digamos que emerge ese conocimiento que sabemos que está en nosotros y que quizá la parte más analítica o la parte más consciente de la mente no es capaz de abarcar en su totalidad, pero que no quiere decir que deje de ser un proceso racional, ¿no? Y bueno, esa pantalla interna que aludía el monje maestro Swami Sankara-Tilakananda, se recoge el sentir, ¿no? Y parte de ese sentir se plasma en pensamiento, parte, pero no todo. ¿Mm? Entonces, bien, pues dentro de las técnicas de yoga, por ejemplo, existe todo un conjunto de técnicas y de saberes que están orientados precisamente a un entrenamiento y a una mejora de nuestra percepción, ¿no? Y eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Y de alguna forma también cuando nos relajamos y cuando dejamos que nuestros prejuicios no estén atenazando todo nuestro pensamiento y toda nuestra mente, pues ocurre lo que tú dices, ¿no? El vaya, lo veo, o eureka, ahora lo entiendo, ¿no? Es decir, que sí tiene que ver con ese cierto relax mental que posibilite precisamente el que emerjan ese otro tipo de contenidos de la conciencia que están ahí, que muchas veces no los vemos porque no los queremos ver, pero no porque no sea posible verlos, ¿no? Y aunque esta pregunta tenga un tinte un tanto esotérico, ¿sería posible, como dicen algunos, que la base de la intuición tuviera que ver también con el acceso al Akash, a los registros acásicos, ¿no? En los que se supone que está escrita toda la historia y el destino de la humanidad? Sí, pues yo no descarto en absoluto y ya no solamente como un conocimiento intuitivo como tú lo presentabas, sino como un conocimiento científico. La verdad es que cada vez se está hablando más a nivel de investigación dentro del paradigma occidental de lo que es la interconexión de mentes. Aprendemos, aprendemos a través de nuestra propia conexión mental. Y esto, que era una propuesta esotérica no hace mucho tiempo, empieza a considerarse como una posibilidad y como una hipótesis científica, ¿no? Ya iremos viendo qué está pasando a raíz de esto. Swami Sankara-Tilakananda también hablaba de esto precisamente, hablaba de que la mente aprende de otras mentes, aprende de una mente cósmica, no de ese registro akáshico al que tú aludías de alguna manera, ¿no? Y también explicaba
en una clase sobre la intuición y sobre cómo se entendía dentro de la psicología védica, que se concebía la intuición como un proceso que iba más allá del tiempo y el espacio, de lo que la mente racional percibe, porque hablaba también de una mente relacional, que se anticipa, esa mente relacional que no solamente se queda en la mente de uno, sino en la mente que configuramos todos, ¿no? Esa mente cósmica de la que habla el yoga, pero que esa mente relacional se anticipa al proceso intelectual y se produce ese, vaya, ahora lo veo, ¿no? Ya lo entiendo, ¿no? O ya lo sé, ¿no? Es decir, la mente aprende de otras mentes y aprende de esa, como decía antes, mente cósmica o registro akáshico, ¿no? También que se podría definir o aludir. Claro, esto puede ser también, se me ocurre una perspectiva que puede ser interesante para explicar los fenómenos espirituales, ¿no? Uh-huh. Porque parece como si hay muchas personas que intentan argumentar las realidades espirituales desde un punto de vista racional y al final no llegan a ningún lado, ¿no? Porque dicen, bueno, pruébame la existencia de Dios, ¿no? Uh-huh. Pero no hay ni la puedes probar ni lo puedes dejar de probar, ¿no? Pero a lo mejor sí es la vía de la intuición, ¿no? Esa vía de que se abre una ventana en la mente y tienes una percepción, no digo de Dios, pero sí de un reflejo de algo divino dentro de uno mismo, ¿no? Bien. Bueno, Antonio, te hago una propuesta, a ver qué te parece. Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Estamos en el 2012, y vámonos al tiempo, por ejemplo, que marca el inicio de nuestra era, en los tiempos de Cristo. Pues sí. Fíjate que uno de los episodios más dramáticos de la vida de Cristo es cuando se relata momentos antes de la pasión, ¿no? Cuando empieza a sudar sangre, ¿no? Como uno de los expresiones de un sufrimiento extremo por parte de Jesús de Nazaret. Bueno, yo recuerdo que cuando nos lo decían en clase de religión de pequeña o cuando se comentaba en círculos teológicos, se hablaba como algo milagroso, ¿no? Después viene nuestra ciencia y nos dice que es poco usual, pero que en situaciones de extrema tensión, de un gran sufrimiento psicológico, de un gran estrés, eso es posible. Es decir, las glándulas, los poros, se producen roturas, se producen, pues todo un cambio fisiológico importante a consecuencia de ese sufrimiento, y lo que a priori parecía un milagro pasa a ser un hecho que nuestra ciencia puede constatar como tal. Con esto no quiero quitarle valor ni importancia a lo que cada religión quiera expresar y quiera transmitir, ¿no?, a sus fieles, a las personas que conforman esa religión. No, es decir, no quiero materializar la religión, pero sí quiero poner un punto de atención en que cuando medimos las cosas y cuando valoramos las cosas, las medimos y las valoramos desde lo que sabemos, y lo que sabemos no es el total del saber, es a lo que hemos llegado en el momento presente, ¿verdad? Pues siguiendo un poco con este viaje que te proponía, ¿no? Pues hasta, fíjate tú, en la Edad Media, mover objetos con la mente era mover objetos sin que existiera nada, quito la palabra mente, sin que existiera un elemento mecánico obvio, ¿no?, que empujara ese objeto, se podía considerar diabólico o divino, pero no natural. Sin embargo, el fenómeno de la telequinesis se está estudiando en nuestros días, ¿verdad? ¿Y qué decir, por ejemplo, de lo que pensarían nuestros abuelos viéndonos abrir un portón pesado con una llave automática, ¿no?, que no se ve ninguna fuerza que empuje ni que abra, ¿no? Y sin embargo eso se abre por, vaya, arte de magia. Bueno, estamos poniendo, en muchas ocasiones estamos poniendo palabras de magia y palabras de espiritualidad a lo que no sabemos explicar con otras palabras y a lo que nuestra inteligencia no da más de sí en este momento, ¿verdad? O en estos momentos o en este momento histórico. Pero, bueno, vamos a darnos tiempo y vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque lo que ayer era, como te decía antes, y ponía dos ejemplos, ¿no?
lo que era una cuestión de magia o una cuestión de espiritualidad o una cuestión diabólica en su vertiente más negativa, pues no deja de ser un fenómeno perfectamente estudiado y entendido cuando pasa un tiempo, pero no en ese momento. ¿Qué pasará? Fíjate lo del aura, ¿no? Que en todas las religiones, ¿no? El aura se consideraba como una emanación milagrosa de seres tremendamente espirituales, ¿verdad? Como eran los santos, los ángeles. Y bueno, ahora tenemos cámaras que son capaces de retratar y de fotografiar ese fenómeno y que se está estudiando. Bien, pues, ¿qué pasará? ¿Qué pasará de aquí a un tiempo con lo que hoy entendemos como un proceso espiritual, ¿no? Y en relación al cerebro, porque hay personas que dicen que, no recuerdo bien cuál es, tú me corregirás, es que el hemisferio izquierdo es el racional y el derecho es el intuitivo, ¿no? Como que tenemos una doble, ¿al revés? ¿Lo he dicho mal? No, sí, así está bien, sí. Y que tenemos una doble percepción de... Sí, que tenemos una doble percepción de la realidad que estamos integrando constantemente, ¿no? Uh-huh. Bien, bueno, pues está reflejando ni más ni menos que la dualidad en la que nos movemos todos, a todos los niveles, ¿no? Todos los días. Bueno, pues ahí están los estudios de neuropsicología, ¿no? Y de neurociencias, que nos están hablando precisamente de esas dos formas de acceso al conocimiento, ¿no? Una es una más analítica, más racional, la otra es más holística, más global, ¿no? Bueno, pues es que eso se está estudiando actualmente en nuestros días, ¿no? Y todos tenemos la capacidad de acceder a ambos, ¿no? Y de hecho nos manejamos con ambos procesos y con ambos hemisferios, ¿no? Otra cuestión es el mayor o el menor acceso que se tenga a cada uno de los procesos en los que cada uno de los hemisferios interviene, pero aquí estamos entrando en diferencias individuales exactamente igual que en cualquier otro tipo de facultad o en cualquier otro tipo de proceso, de característica humana, ¿no? Pues tendrá que ver en parte por la genética con la que nacemos o la carga genética o biológica con la que nacemos, y sin duda también tiene que ver con el proceso de aprendizaje, con el entrenamiento que cada uno vamos haciendo, ¿no? Y también con los ambientes estimulares en los que cada uno crecemos y nos movemos, ¿no? En fin, pues todo eso está configurando pues toda esa mayor riqueza y esa mayor productividad, tanto con un tipo de conocimiento como con otro, ¿no? Y sí que es una responsabilidad ya personal y sin duda también intransferible, como lo suele ser casi todo, el cómo vamos integrando, ¿no? Esas dos realidades, ¿no? Sobre todo para conseguir uno de los ideales del yoga, que era la reintegración del ser humano, ¿no? Donde vamos compilando todos esos saberes, todos esos sentires y los vamos unificando, ¿no? Creando dispersión y desarmonía, ¿no? ¿Y qué consejos darías, ya para terminar, que nos estamos quedando sin tiempo, antes has dicho de la utilización, ¿no? Uh-huh. Como toda cualidad, pues el hábito hace el órgano, ¿no? Que decían, la función hace el órgano, ¿no? Sí. Pero ¿qué consejos darías para desarrollar más la intuición y hasta qué punto nos podemos dejar guiar por ella? Pues yo siempre me acuerdo en este tipo de preguntas, cuando se me hacen este tipo de preguntas y que también te las haces tú, ¿no? Y te preguntas, bueno, bien, ¿y ahora cómo consigo esto, no? Pues hay dos consejos que siempre está repitiendo Swami Sankara-Tilakananda. El primero es adquirir cultura, pero leer, estudiar, hablar, tener conversaciones interesantes, ¿verdad? Acceder a todo ahora con internet y con la posibilidad de bibliotecas, de cursos, de clases, facultades, colegios. En fin, lo tenemos bastante fácil. Antes, para adquirir cualquier conocimiento, tenían que adentrarse, en el caso de la tradición védica, en el fondo de la jungla, buscar maestros, buscar yogis, ¿no? Y en nuestra tradición, por ejemplo, qué decir de la dificultad del acceso a la cultura, ¿no? Con toda la pobreza que había y con todas las restricciones en este sentido. Ahora lo tenemos muy fácil, ¿no? Y realmente el que no sepamos más
sí que es bastante censurable, porque, como decía, sí es más fácil ese acceso a la cultura y ese acceso al conocimiento, ese acceso a la cultura como información, ¿verdad? Después viene la segunda parte, y es la elaboración de esos contenidos en forma de reflexión sobre lo que has estudiado y en forma de reflexión personalizada, en tanto en cuanto ese saber te puede construir a ti o puede sacártelo a ti como persona y como ser humano, ¿no? Entonces yo creo que eso sería fundamental, eso es importante. El estudio y la reflexión es algo que siempre, no solamente para la intuición, sino para cualquier problema o para cualquier capacidad que queramos adquirir, nos va a ser útil, ¿no? Pero también en este sentido, las técnicas del yoga con todo un tipo de trabajo que va destinado a un refinamiento de la percepción, pues nos van a ayudar sin duda, ¿no? Nos va a ayudar el meditar, el mantener la mente en ese estado de serenidad o de estabilidad. De vacío es muy difícil, ojalá consigamos eso, ¿no? Pero bueno, llegar a ese vacío de lo cotidiano para dar cabida y dar paso a otro tipo de conocimiento más profundo, ¿no? Pues sin duda la meditación es una de las técnicas estrella, pues para sacar ese saber intuitivo, ese saber sedimentado, que todas nuestras experiencias, no solamente de esta vida, sino para quien se lo crea también, de vidas anteriores, está acumulado en toda nuestra conciencia, ¿no? Eso por un lado. También, sin duda, el trabajo corporal y psicofísico de las técnicas del yoga, las asanas, el pranayama, sin duda nos van a ayudar a que nuestro cuerpo y nuestra mente actúen de una forma integrada, no peleada, sino integrada. Y también nos van a permitir ese acceso a ese conocimiento que no solamente tiene nuestra mente, sino que también tiene cada una de nuestras vísceras, cada uno de nuestros músculos, cada uno de nuestros huesos, ¿no? Con ese saber que se incrusta, ¿no? Y que de alguna forma nuestras emociones están recogiendo, ¿no? En ese sentir, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto sería algo interesante, algo práctico. Y después, bueno, pues saber observar el mundo, no anteponer siempre nuestros prejuicios, no tener una postura rígida, dogmática, sino, bueno, independientemente de que nos guste o no, escuchar lo que la otra parte tiene que decir. Y bueno, pues a lo mejor resulta que caemos en cosas que la otra parte, que no habíamos caído hasta ese momento, o complementamos, o incluso somos capaces no ya de entrar en conflicto y en confrontación, sino en complementación, ¿no? Muy bien, pues bueno, pues, hemos llegado al final del tiempo que tenemos para esta entrevista sobre la intuición, un tema muy interesante, muy que nos toca a todos y nos es muy cercano porque estamos tomando decisiones todos los días en base a muchos criterios y muchas veces pues la intuición forma parte de las herramientas que tenemos a nuestra disposición para hacerlo. Vamos a ver la dirección de correo electrónico para las personas que quieran contactar con Encarna Gómez, que es encarnamd@yahoo.es. Así es. Ahí pueden enviarle cualquier tipo de pregunta, solicitud. Bueno, si quieren que hable de algún tema en concreto, pues también lo podemos tener en cuenta. En fin, cualquier cuestión que les inquiete, les preocupe o les interese, pues pueden dirigirse directamente a ella. Muchísimas gracias, Encarna, por tu presencia en nuestro programa un día más. Pues muchísimas gracias a ti, Antonio, y a todos nuestros oyentes, nuestros amigos que nos escuchan. Y para ustedes, pues me despido diciéndoles que bueno, por la vida hay veces que vamos con mapas, con un GPS, con una orientación muy clara, y otras veces que necesitamos mirar dentro o mirar en nuestra mente o mirar en nuestro corazón, y ahí es probablemente donde se encuentre ese, no sé cómo denominarlo, ese angelito, esa información, esa conciencia que nos da a veces los elementos
y las informaciones que necesitamos. Un fuerte abrazo, soy Antonio Fernández Figueras.